Bueno, la doctora Díaz Granados me, me envió una guía que ella diseñó en base a, me imagino que pues tuvo en cuenta varias guías, ¿cierto, doctora? Sí, doctor. Guías internacionales están las guías del 2020 y pues otros artículos y libros. Ok, esa prácticamente en la presentación, ahí están las guías, los comentarios, la guía internacional también. Deme un minuto, que aquí es que tengo un tema que tiene, no me deja concentrar. Ya vamos a... En esta presentación vamos a revisar precisamente esa guía internacional que cita la doctora y una guía que está muy bien resumida. La felicito, doctora, muy buena. Esperemos que en algún momento pueda compartirla con sus compañeros como resumen. Vale, gracias. Bueno, tenemos acá a qué corresponde la hipertensión arterial y solo como una introducción muy rápida, pues ella corresponde a lo que la OMS ha denominado enfermedades crónicas no transmitibles, que son las que se asocian con larga duración, progresión lenta y que tienen como característica, por supuesto, no transmitirse de persona a persona. Hay cuatro grupos principales hay cuatro grupos principales de enfermedades crónicas no transmisibles. Dentro de ella, pues forma parte de la hipertensión a la que denominamos enfermedades cardiovasculares, pero no es la única, ¿no? Ustedes saben que hay insuficiencia cardíaca, infarto agudo de miocardio, enfermedad coronaria. El segundo grupo está por los tumores o cánceres, el tercer grupo por las enfermedades respiratorias crónicas y el último grupo por diabetes. Han discutido durante mucho tiempo hasta dónde podemos decir que la presión arterial es normal y dónde podemos establecer una línea para decir que a partir de aquí, de este valor, se presenta la hipertensión arterial. Revisada muchas guías, la mayoría de ellas coincide en que 140 para la sistólica y 90 para la diastólica expresados en milímetros de mercurio, igual o mayor, ya se puede definir como hipertensión arterial. El octavo comité conjunto, que no ha sido modificado a pesar de que ya tiene más de 10 años, casi 12, pues mantiene la misma meta, incluso la última de la Sociedad Internacional Global para la Hipertensión también mantiene esta meta. La Sociedad Europea y la Americana de Cardiología y del Corazón conservan estas metas. Solo que el octavo comité para los señores de edad, él establece un rango de la sistólica un poco mayor hasta 150. Sin embargo, pues parece que hay contradicción a la hora de establecer las demás recomendaciones, la misma o el mismo octavo comité conjunto. Dentro de la fisiopatología de lo que denominamos nosotros factores implicados en la hipertensión arterial, pues hay muchos, pero básicamente uno podría decir que ocurre por una disfunción endotelial y una ruptura en el equilibrio entre los factores que producen vasoconstricción y los que median la vasodilatación. Y señala los artículos por lo general que dentro de los primeros está la endotelina y dentro de los segundos está el óxido nítrico. Y entonces tienen allá arriba en los vasoconstrictores el sistema renina-angiotensina y aquí abajito los péptidos natriuréticos, por ejemplo. Lo que sí se sabe es que intervenir el sistema renina-angiotensina-aldosterona siempre va a tener un impacto positivo en el manejo de la hipertensión arterial y de algunas complicaciones de la hipertensión arterial, especialmente la insuficiencia cardíaca, acompañada de cambios estructurales del corazón. Entonces, intervenir este sistema siempre va a causar beneficios al paciente. Por eso los fármacos
que actúan en el sistema renina-angiotensina-aldosterona han sido considerados desde el sexto comité conjunto como de primera línea en el manejo de la hipertensión arterial. Existen para el tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial muchas recomendaciones y medidas. Hay evidencia sólida de que las recomendaciones en el cambio de estilo de vida, lo que llamamos nosotros tratamiento no farmacológico, pues tienen una importancia en la reducción de la presión arterial, de pronto hasta significativa si el paciente es muy juicioso y si las modificaciones de verdad son importantes, porque es que voy a bajar de peso, pero 200 gramos, eso no va a tener un impacto. Voy a reducir la sal hoy y mañana, pero pasado no. O voy a tener actividad los lunes y los domingos. Entonces, cuando hay un impacto positivo, dejó de fumar si era fumador, dejó de beber si le gustaba mucho el licor y bajó de peso, una reducción en el índice de masa corporal significativa, pues sí va a tener un impacto, y un impacto que puede ir desde 20 hasta casi 50 milímetros de mercurio expresados en reducción de presión arterial sistólica. Entonces, ahí están las medidas, las recomendaciones principales: bajar la sal, menos de 5 gramos por día, prescribir algo de actividad física. Eso no es fácil, sobre todo si uno no está acostumbrado, el paciente que no está acostumbrado a realizar actividad física, el primer día hace algo, el segundo día ya le duelen los músculos, los huesos, entonces ya tiene artralgia y mialgia, ya no quiere caminar tanto. El tercer día, bueno, hay que decirle que hay que continuar y no involucrarlo directamente en 30 minutos todos los días, porque va a ser difícil para el paciente. Hay que ver qué tipo de paciente tenemos, qué edad, qué limitaciones físicas tiene antes de prescribir actividad física. Lo cierto es que independiente de la edad, 30 minutos al día durante 5 días mínimo a la semana también tienen una reducción en la presión arterial. El hábito de fumar, por supuesto, disminuye los riesgos asociados a hipertensión, enfermedad coronaria, evento cerebrovascular. Las personas con sobrepeso, pues uno de los factores más importantes, las personas que bajan 10% de su índice de masa corporal inmediatamente experimentan una mejora significativa en su presión arterial. Y si es un síndrome metabólico, entonces la dislipidemia, la diabetes o las cifras elevadas de glicemia, pues obviamente que ese paciente va a experimentar los beneficios del control de esas comorbilidades. El consumo de alcohol ocurre exactamente igual. Se recomienda a esas personas que pues, no van a dejar de beber, el consumo máximo limitado a 30 mililitros, casi una copita de vino, de whisky, no sé, la bebida de la persona, pero la recomendación final es que, pues, que no consuma alcohol, que no consuma alcohol. Antes de establecer metas, me gustaría que vieran cuál es el impacto en reducción, ya hablando cuantitativamente, de la presión arterial sistólica. Entonces miren que el impacto es significativo. Si ustedes toman el impacto mínimo por la línea baja, ustedes van a ver que suma más de 20, ¿sí? 21 por ahí, 21 milímetros de mercurio. Y si lo miran por el otro, pues ustedes ven que suma un poquito más de 50. No todos van a tener 50 y no todos van a alcanzar 20 y no todos van a tener la misma respuesta. Y no todos nuestros pacientes pues tienen un consumo de alcohol alto, son fumadores, ¿sí? Y no todos son obesos, pero
en este tipo de pacientes, en el que se acompaña la respuesta como el síndrome metabólico, el sedentarismo o la obesidad, pues sí, en estos pacientes sí se va a ver el impacto si podemos controlar ese tipo de situaciones. Para eso se necesita voluntad del paciente, por supuesto. Y ven que la reducción de peso es una de las que más puede jalar, acompañado de una dieta adecuada. Con esa sola bien hechecita tiene de 10 a 20 milímetros de mercurio en sistólica menos. O sea que si es un paciente limítrofe con 150, 80, 150, 90, pues es un paciente que tú vas a, con la simple recomendación vas a poder controlar. El tema es el tiempo. Entonces el tiempo juega un papel determinante porque esto se requiere por lo menos de 3 meses. Esto no se consigue enseguida. Es el tiempo. Hay que evaluar al paciente. No tiene riesgo cardiovascular, no tiene antecedente de riesgo cardiovascular, no tiene previo un evento, no es diabético, no tiene enfermedad renal. Bueno, puedo decir que con solo la recomendación podemos manejar. Si tiene alguna comorbilidad o antecedente de riesgo, pues este paciente va a requerir, independiente de la medida no farmacológica, va a requerir pues, tratamiento farmacológico. Esta es la clasificación de la Sociedad de Cardiología y la Sociedad Europea del Corazón. Esta definición la hicieron ellos en el año 2018. Para ellos todavía está vigente, no ha cambiado. Ellos establecen algo que casi las guías no establecen, que es la presión arterial óptima. La mayoría de guías se van para normal y pueden tener normal alta alguna, pero óptima. Ellos creo que son de los poquitos que hablan de presión arterial óptima. Y la definen como menos de 120/80. Y luego definen normal, normal alta, 1, 2, 3 y la sistólica aislada. La mayoría habla de 1, 2 y algunas pues hablan de hipertensión grado 3. Algunas la llaman urgencia hipertensiva, otros la llaman hipertensión grado 3, otra hipertensión severa. Bueno, este es lo que ellos tienen y entonces ellos definen óptima así y dicen que normal es hasta 129/84, pues sistólica y diastólica correspondiente. Para normal alta dicen que hasta 139/89 para comenzar a hablar de hipertensión, como definen la mayoría de guías, a partir de 140 y de 90. Manteniendo el grado 1 hasta 159 y 99. Y luego, pues, a partir de 159 comienzan a hablar de 2 y a partir de 180 comienzan a hablar de 3. Y allá en la diastólica, pues a partir de 110 grado 3, a partir de 100 grado 2 hasta 99 grado 1. La sistólica aislada, como el nombre lo expresa, pues entonces hay una elevación únicamente de la sistólica, la diastólica se mantiene en límites normales. Esa hipertensión es más frecuente en ancianos porque ahí hay predominio de la aterosclerosis. Esta es la guía de la Sociedad Americana del Corazón, la que trae el texto de Goodman y Hellman. Y entonces ellos lo clasifican en normal. Fíjate, normal para ellos es menos de 120/80, lo que la europea dice que es óptima. Y luego no tienen ni normal ni presión alta normal, sino prehipertensión para ellos. Y dice que prehipertensión es lo que allá está considerado como normal o normal alto. Para ellos es prehipertensión. Y tiene dos etapas, etapa 1 y etapa 2, que son iguales aquí. Miren que son idénticas. Cuando ya habla de 180 a 110 lo llaman urgencia o emergencia. Como no saben cuál de las dos, entonces ellos prefirieron agruparlo como crisis hipertensiva.
Porque recuerden que la urgencia es sin lesión de órgano blanco y la emergencia es con lesión de órgano blanco. Entonces ellos lo llaman crisis hipertensiva. ¿Qué medicamentos conocen ustedes ahora mismo para el manejo de la hipertensión arterial? Entonces, yo sé que todo lo que actúa aquí ustedes lo conocen. Son los agonistas alfa 2, ¿cierto? Todos lo conocen ustedes. Metildopa y clonidina, los otros no se están empleando. Metildopa y clonidina. Este grupo tampoco se está usando mucho, al igual que este. ¿Qué más conocen ustedes? También del sistema nervioso autónomo, ustedes conocen los antagonistas alfa 1, prazosina, terazocina y otros. Prazosina, terazocina y otros. También actúan, si ustedes recuerdan, unos que bloquean los receptores beta adrenérgicos, entonces tienen a los beta bloqueadores selectivos o no selectivos. No solo actúan en receptores beta del corazón, sino también en receptores beta 1 ubicados en las células del aparato justaglomerular, limitando la liberación de renina. Estos medicamentos también son conocidos por ustedes. ¿Qué otro grupo de medicamentos repasamos? Pues vimos también los antagonistas del receptor de angiotensina 2, los inhibidores de la enzima convertidora a angiotensina y vimos el inhibidor directo de la renina. Es decir, los únicos medicamentos que probablemente ustedes no han visto porque no hemos visto angina y los vamos a ver en angina son los vasodilatadores directos y los bloqueadores de canales de calcio. Como los bloqueadores de canales de calcio forman parte de los 4 grupos de fármacos de primera línea, pues hoy podemos hablar un poco de ellos. Y claro, se me había olvidado, la semana pasada habíamos visto diuréticos, especialmente para la hipertensión arterial, los diuréticos tiacídicos. Los diuréticos tiacídicos. Este es el mismo cuadro, solo que este cuadro pues involucra los efectos de ellos a todo nivel, es decir, aquellos los ubica en un sitio, pero todos sabemos que pueden tener efectos a todo nivel y además nos muestran qué es exactamente en algunos casos lo que ellos hacen, como el bloqueo de la actividad simpática que está ahí alineada. ¿Listo? El bloqueo de la actividad simpática, que es la que ustedes tienen ahí alineada. Esta tabla, que también es del libro de Goodman, pues lo que hace es comparar quiénes afectan las variables hemodinámicas más de los grupos de fármacos antihipertensivos. Y entonces habla quién afecta más la frecuencia cardíaca, quién afecta más el gasto cardíaco, quién afecta más la resistencia vascular, el volumen. Y bueno, esto no sé, pero me parece que no es tan importante, pero ellos lo destacan, la actividad de la renina plasmática. Por ejemplo, los antagonistas alfa, o los bloqueadores alfa 1 adrenérgicos deben ser los que más impactan la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque uno de los efectos que ellos tienen es que producen taquicardia ventricular, ¿verdad? Compensatoria, perdón, taquicardia sinusal compensatoria. Aumentan la frecuencia cardíaca. Ese es uno de los efectos principales que tienen los bloqueadores alfa-adrenérgicos. Y más los no selectivos. Los selectivos la tienen no tanto. Por eso ustedes ven una línea como si fuera un menos y hacia arriba, es decir, o no la afectan o la incrementan. Taquicardia principalmente. Son los que podrían hacer esto.
Hay algo interrogado que son los beta bloqueadores con actividad simpática intrínseca que podrían producir las dos respuestas, pero la verdad es que no. Ni siquiera el que más tiene actividad simpática intrínseca se llama como pindolol, ni siquiera él produce taquicardia. Entonces yo no comparto esto. Aquí sí, taquicardia pueden producir vasodilatadores arteriales directos, como hidralazina o los nitratos orgánicos. Y los bloqueadores de canales de calcio pueden producir las dos respuestas dependiendo de qué tipo de bloqueadores de canales de calcio tengamos. Es decir, ellos se clasifican según un grupo en dihidropiridínicos y no. Los dihidropiridínicos, los que producen vasodilatación rápida, pues también producen lo mismo que los alfa bloqueantes, es decir, taquicardia sinusal o taquicardia compensatoria. Los otros, los no dihidropiridínicos, como los beta bloqueadores, van a producir bradicardia. Miren que los que actúan directamente en el sistema renina-angiotensina-aldosterona no afectan ni la frecuencia cardíaca ni afectan el gasto cardíaco. Esa es una cualidad de ellos. Todos los antihipertensivos, todos tienden a reducir la resistencia vascular periférica. Los que menos tienden a reducir la resistencia vascular periférica son los beta bloqueadores. De resto, todos tienden a reducir la resistencia vascular periférica. El volumen plasmático también es algo que los que actúan en el sistema renina-angiotensina no afectan y por lo general los restantes o no lo afectan o pueden incrementarlo, a excepción de los diuréticos. Los diuréticos y especialmente los tiacídicos y los de asa tienden a disminuir. Bueno, lo otro que siguen son como unas recomendaciones, pero no los quiero cansar con tantas recomendaciones que me imagino que ustedes han visto y han leído. Por ejemplo, la doctora Díaz Granado tuvo que haber leído muchas recomendaciones para su guía. Entonces, hoy todavía, a pesar de 12 años, el octavo comité conjunto se mantienen los 4 grupos farmacológicos que ellos recomendaron. En el séptimo estaban los beta bloqueadores en reemplazo de los bloqueadores de canales de calcio. En el octavo sacaron a los beta bloqueadores e introdujeron en el primer grupo a los bloqueadores de canales de calcio. La única modificación así entre séptimo y octavo comité conjunto. Y algo sobre las metas de hipertensión. De resto, no hay grandes variaciones. Entonces, la primera gran recomendación es utilizar los 4, solos o combinados. Hoy la mayoría de pacientes reciben terapia dual, pero podemos iniciar tratamiento solo. Depende de cada paciente. Lo otro es que si se recomienda terapia dual, el octavo comité dijo, hombre, ese tema de combinar IECA con ARA2 mejor no. Tratemos de no combinarlo. Hay sinergia también de efectos adversos, entonces tratemos de no combinarlo. Es una recomendación. Instaurar tratamiento farmacológico sin considerar ningún espera con el tratamiento no farmacológico. Si la hipertensión es grado 2 o 3, eso se cae por su propio peso. O también que es que hipertensión con riesgo cardiovascular, también hay que comenzar en cualquier grado tratamiento farmacológico. ¿Ya? Esa es una recomendación que se cae por su propio peso. Y esta, en los adultos mayores hipertensos, se recomienda el tratamiento farmacológico cuando la presión arterial sistólica esté en 160 o más. Esa recomendación, el octavo comité conjunto la bajó a 150. Y luego en las recomendaciones uno termina viendo que después de 140 igual hay que terminar usándolos.
pero ellos lo bajaron a 150. Y así hay una serie de recomendaciones que no quiero, como le dije, cansarlo. Por ejemplo, una recomendación que todavía está válida del séptimo y del octavo en pacientes afroamericanos y en pacientes con hipertensión arterial sistólica aislada se va a preferir siempre un diurético tiacídico o un bloqueador de canales de calcio. Esta población tiene pobre respuesta a los IECA y a los ARA2. Entonces en ellos, pues, no se recomiendan de primera línea. Se recomiendan principalmente las tiacidas o los bloqueadores de canales de calcio. Sin embargo, si hay insuficiencia cardíaca, entonces en esta población vamos a preferir con el diurético, vamos a preferir los antagonistas del receptor de angiotensina 2. Esas son las recomendaciones generales que están expresadas ahí. Este cuadro, que también lo saqué de la guía europea, habla sobre las contraindicaciones absolutas y relativas de cada grupo y los efectos adversos. A mí me pareció como de mucha ayuda para ustedes. Entonces, por eso se los presento. De los diuréticos tiacídicos, pues pacientes con artritis con gota, mejor no. Y hay que tener mucho cuidado si el paciente tiene diabetes o el paciente con un síndrome metabólico o tiene trastornos asociados a hipercalcemia o a hipocalemia. En cuanto a los IECA y los ARA2, pues yo no lo recomiendo en ninguna etapa del embarazo, pero bueno, hay algunos que recomiendan en algún trimestre, yo no. Y mira que esta guía tampoco lo recomienda. Pacientes con antecedentes de angioedema, es mejor no utilizar IECAS. Pacientes con asma y EPOC, es mejor no utilizar IECA. Pacientes con trastornos asociados al potasio y estenosis de la arteria renal bilateral, ninguno de los dos. Es más, colocan esta sociedad coloca como una contraindicación relativa a mujeres en edad fértil que no estén recibiendo o no estén realizando planificación familiar. Y dentro de los principales efectos adversos, ustedes saben que hay tres, ¿verdad? ¿Cuáles son? ¿Quién recuerda? Hipotensión, hipercalemia y tos. Ahora, ¿quién hace más tos? Pues los IECA. Más angiodema, o realmente hacen angiodema, más los IECA que los ARA2. Y ustedes saben por qué es cierto, porque los IECA potencian la acción de la bradiquina. Los calcio antagonistas pues no tienen una contraindicación absoluta real. Sin embargo, pues depende del tipo de calcio antagonista. Por ejemplo, si son dihidropiridínicos, hay que tener mucho cuidado en pacientes con taquicardia. Y si son no dihidropiridínicos, hay que tener cuidado con los pacientes con bradicardia o con bloqueo auriculoventricular porque estarían completamente contraindicados. Los calcio antagonistas no se recomiendan en falla cardíaca. Y los beta bloqueadores, ya ustedes saben que la misma de los no dihidropiridínicos, pacientes con bloqueo auriculoventricular o bradicardia no deben recibir beta bloqueadores. Pacientes con asma no deben recibir beta bloqueadores. Así me digan, no, pero este es cardioselectivo. Bueno, a veces la selectividad con la dosis. Intolerancia a la glucosa, pues no deben recibir. Lo mismo que pacientes con depresión no deberían recibir beta bloqueadores. Y lo que sigue son una serie de recomendaciones de acuerdo a situaciones o comorbilidades. Doctor, usted lo tiene muy bien definido en su guía, ¿verdad? Pero aquí es como una generalidad de esta guía del 2018. En términos generales, yo podría decir o resumir la mayoría de indicaciones así. IECA y ARA2 casi que en todas las situaciones. ¿Sí? IECA y ARA2 casi que en todas las situaciones. Calcio antagonista, no en falla cardíaca. Calcio antagonista, no en falla cardíaca.
y algunos de ellos no cuando hay problemas a nivel renal, calcio antagonista. Y beta bloqueadores cuando hay infarto, angina o falla cardíaca. ¿Ves? Entonces ahí están más o menos las recomendaciones. A pesar de que es una guía y los que la hicieron saben más que, por supuesto, que yo, pues yo no recomendaría tampoco en hipertrofia los calcio antagonistas. Deberíamos seleccionar cuál de ellos podríamos utilizar. Porque es que hablar de calcio antagonista, hay dos grupos y los dos grupos tienen diferentes efectos. Pero yo me quedaría con esto. ¿Ves? Entonces, IECA siempre, calcio antagonista y beta bloqueadores en determinadas situaciones. ¿Sí recuerdan? Los beta bloqueadores cuando infarto, angina o falla cardíaca. En falla cardíaca aparece otro grupo que son los ARA, el antagonista del receptor de aldosterona. Aquí también es importante, sobre todo en estadios avanzados. COD se recomienda la eplerenona o la espironolactona. Que si hay más comorbilidades, claro que hay más comorbilidades, pero si ustedes ven, IECA y ARA2 están en casi todo. ¿Dónde no están IECA y ARA2? Perfecto. Dos situaciones, ¿la recuerdan o no la recuerdan? Hipertensión arterial sistólica aislada y ¿qué más? Afroamericano. No son de primera línea. Y están contraindicados. ¿En dónde están contraindicados los IECA y los ARA2? En el Sí. embarazo. Hombre, regresaron. Gracias por volver a la charla. Sí, en embarazo. En fibrilación auricular se prefiere los que puedan, sobre todo con respuesta ventricular rápida, los que reducen la frecuencia. Y ahí están los beta bloqueadores y los bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínico, que son únicamente dos, verapamilo y diltiazem. En mujeres embarazadas se prefiere metildopa, un agonista alfa-2. Si no se puede utilizar metildopa, la otra opción es nifedipino, un bloqueador de canales de calcio. Y una tercera opción con limitación y precaución serían beta bloqueadores. Aquí el favorito, el que más soporte tiene, es el labetalol. Labetalol. Bueno, esta presentación es porque en todas las guías mencionan el MAPA y el AMPA, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial y la automedición de la presión arterial. Esos son procesos que uno siempre trata de que el paciente lleve para el control de su presión arterial a fin de evitar el holter de presión de 24 horas o porque de pronto se altera. Bueno, igual la verdad es que cuando usted encuentra una presión alta, no tiene necesidad de que usted sabe hacer el diagnóstico inmediatamente. Un paciente que lleva a su consultorio con 180, 110, usted sabe que es hipertenso. No, yo no sabía, pero es hipertenso. El paciente que está en valores limítrofes es el paciente que usted puede hacerle seguimiento para confirmar hipertensión arterial. Entonces, ahí tienen como unos promedios y unos valores para determinar si es o no hipertenso. Diagnosticar si el paciente tiene hipertensión de bata blanca, si es una hipertensión que el paciente pues, era hipertenso y no sabía. Bueno, esos son valores, pero normalmente es lo mismo al revés. Si usted lleva a un paciente 120-80, ¿para qué va a seguir? El paciente no es hipertenso. Claro, si usted dice que está bajo tratamiento con antihipertensivo es otra historia. ¿Sí? Porque con antihipertensivo tú puedes tener pacientes con hipotensión como efecto secundario del uso de antihipertensivo. El paciente dice no estoy tomando nada, no soy hipertenso, 120-80, ese paciente no es hipertenso. Ni siquiera te vas a molestar en hacerle 3 tomas y sacarle promedio. Esto es para los que están ahí en valores limítrofes.
Es fundamental que en los diabéticos y en los hipertensos llevemos este cuadrito. Este cuadrito mide dos variables: la depuración o filtración glomerular expresada en depuración de creatinina y la albuminuria. ¿Por qué? Porque estas dos enfermedades son las principales causas de enfermedad renal crónica en el mundo. Y también me sirve para ajustar dosis, tratamientos y pronóstico de la enfermedad, al mismo tiempo que control. Un mal control termina llevando al paciente a la debacle, es decir, a las líneas rojas. Un buen control te lo mantiene entre verde y amarillo. Un buen control, porque hay progresión de la enfermedad renal a pesar de un buen control. La estadificación no ha cambiado, a pesar de que esto es del 2018, esto no ha cambiado, siguen siendo 5 etapas, estadios o grados, como ustedes lo puedan interpretar, donde el 1 es normal y es mayor a 90 mililitros por minuto. Eso está expresado en un paciente de 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. El grado 2 hay una leve disminución entre 60 y 89, y el grado 3 lo dividen en dos: leve moderada, moderada severa. Leve moderada es de 45 a 59 y moderada severa es de 30 a 44. El 4 es de 15 a 29 y el 5 es menor a 15. Estos pacientes con grado 5 habitualmente ya están en diálisis o son candidatos a trasplante renal. La albuminuria tiene varias mediciones, este es miligramos por gramo, entonces aquí tienen menos de 30, entre 30 y 300 y mayor de 300. Lo ideal es tener a mi paciente con menos de 30 miligramos y con una tasa por encima de 60. Ahí yo lo tengo verdecito. Aquí estadio de la albuminuria A1 y aquí estadio grado 1 o 2. Ahí es donde yo quiero llevarlo. Desafortunadamente nosotros tomamos pacientes ya con falla renal. Es decir, cuando llegan a tu consulta y tú quieres hacer las cosas bien y le preguntas, ¿tú eres hipertenso? No. Y resulta que es hipertenso hace 10 años y no se controla o no sabía. Y le haces todos estos estudios, lo vas a encontrar incluso avanzado. Eso es lo desafortunado. Por eso el tamizaje de hipertensión arterial se puso de moda hace 15 años. Y luego aparecieron las guías de manejo de enfermedad renal crónica en Colombia, buscando ralentizar la progresión de estas enfermedades. No sé ahora mismo decirle si se ha logrado algo o no. Sé que ahora tenemos más conciencia de cómo podemos controlar a nuestro paciente hipertenso, más que antes. Y sé que el paciente hipertenso también sabe. Pero que tengamos una reducción en la progresión, no sabría. No hay estudios concluyentes hoy en día en Colombia que hablen de disminución. Por el contrario, los estudios, los que han hecho, hablan es de progresión de la enfermedad renal crónica en Colombia y en el mundo. Bueno, los 4 grupos principales de fármacos no necesito repetírselos, sin embargo lo vamos a mencionar rápidamente. Cuando hay problemas, es decir, cuando tenemos congestión, hipertensión y falla cardíaca, se van a preferir estos. Estos tienen mayor riesgo de desequilibrio electrolítico. Entonces, estos tienen mayor problema, pero estos son los que nos sacan al paciente con balance de sal negativo. Estos que actúan en la rama ascendente gruesa de Henle y que interfieren con el importador de sodio potasio 2 cloro. Los diuréticos de asa los usamos en hipertensión arterial cuando han fracasado los diuréticos tiacídicos o cuando necesitamos mayor efecto diurético, como en la falla cardíaca descompensada, en el edema agudo de pulmón, en la enfermedad renal avanzada. Ese es el momento y el escenario de ellos. Los 3 principales son la furosemida, la torsemida y la bumetanida. La diferencia entre ellos son vidas medias.
Como ese importador también está en el oído interno, pues ellos pueden causar alteración del importador ahí y producir ototoxicidad. Eso causó el retiro de este medicamento, el ácido etaclínico, en muchos países porque es el más ototóxico de los diuréticos de asa. Los diuréticos de asa aumentan la excreción de todo menos de bicarbonato. O sea que el efecto que yo puedo tener con ellos es un desequilibrio electrolítico total, es decir, hipocalemia, hiponatremia, hipomagnesemia, hipocalcemia. Pueden acidificar débilmente la orina porque aumentan la excreción de hidrogeniones y por la retención de potasio pueden producir alcalosis metabólica. Son de los que pueden, como vimos, disminuir el volumen plasmático y aumentar la tasa de filtración glomerular. Si los toman de manera inoportuna y el efecto de ellos disminuye en concentración terapéutica, pues producen una respuesta compensatoria que es la liberación de renina para tratar de bloquear lo que ellos están haciendo, que es la retención de agua y de sodio. Los usos ya lo habíamos visto, ¿no? Creo que voy a repetirlo y ya los menciono. Se usan y mucho en hipertensión arterial, incluso con la mayoría de médicos les gusta iniciar al paciente con esto, a menos que exista contraindicación, por supuesto. Si hay una contraindicación, pues no voy a comenzar con ello. De hecho, una de las guías que la doctora tiene en su fuente de creación, dice que prefiere comenzar con antagonistas del receptor de angiotensina 2 y bloqueadores de canales de calcio que con diuréticos tiacídicos. Entonces, aquí tienen, estos actúan en el túbulo contorneado distal, principalmente con el importador sodio-cloro. Hacen exactamente lo mismo que los anteriores, pero con menos intensidad y tienen la excepción del ion calcio, que ellos tienden a retenerlo. Además, estos pueden competir con el ácido úrico y pueden originar entonces un incremento del ácido úrico en sangre. Por eso no se recomiendan en artritis gotosa. Otra cosa es que disminuyen la eficacia y el efecto de la insulina hipoglicemiante. Por eso en diabéticos tampoco se recomiendan los diuréticos tiacídicos. En diabéticos comenzamos o con IECA o con ARA2 o con bloqueadores de canales de calcio. Y si el diabético tiene problemas coronarios, adicionamos un beta bloqueador. Los tres diuréticos tiacídicos principales son clortalidona, hidroclorotiazida e indapamida. La diferencia que tienen son sus vidas medias. La clortalidona es la de mayor vida media, la hidroclorotiazida es la de menor vida media de eliminación. En la práctica usamos todos. El tema es que antes todos los antihipertensivos que venían combinados en una sola presentación, en una sola tableta, venían combinados con hidroclorotiazida. Eso ya ha cambiado un poco. Ya vienen combinados con clortalidona, algunos y otros mucho más que con clortalidona, con indapamida. Y si no vienen combinados, ¿qué hacemos? Pues los usamos independientes. Si creemos que es mejor utilizar uno que el otro. La tiazida, recuerden su efecto, de los poquitos que hacen eso. Los de asa también pueden producir esa respuesta. Ya habíamos mencionado las interacciones y aquí está uno de los usos principales del que estamos discutiendo hoy, hipertensión arterial. También lo podemos utilizar en falla cardíaca, en insuficiencia renal, pero realmente en etapas muy iniciales. Ya para esa situación es mejor utilizar diuréticos de asa. Y en cirrosis hepática, pues ellos no son muy eficaces comparativamente hablando con los de asa.
Y los de asa solo, los tiazídicos solo en cirrosis no son útiles. Necesitamos utilizar aquí antagonistas del receptor de aldosterona, como espironolactona o eplerenona, porque son los que me disminuyen la hipertensión portal. Tienen un efecto mucho mejor en cirrosis hepática que tiazídico o de asa. Lo habitual es que combinamos un antagonista receptor de aldosterona con un diurético de asa en cirrosis hepática, en ascitis por falla hepática. Del sistema renina, angiotensina, aldosterona lo discutimos ya o no lo habíamos discutido. Creo que sí, ¿verdad, jueves? Sí, ya. Sí, doctor. Sí lo habíamos discutido. Sí, profe. Bueno, menos mal. ¿Y qué les quedó de información? Que el sistema está regulado por principalmente 4 receptores, 2 pro vasoconstricción y 2 pro vasodilatación, ¿cierto? Que lo que hacen vasoconstricción son el AT1 y el receptor de renina, y lo que hacen vasodilatación son el AT2 y el MAS. Y que los IECA pues estimulan más la vía de la bradiquinina que la vía del AT2 y pueden tener algún efecto sobre el receptor MAS, y los antagonistas del AT1 pues potencian mucho más el AT2 y el MAS que los IECA. Y el antagonista directo de la renina, pues como el nombre lo dice, me bloquea desde acá arriba la actividad. Pero no podemos precisar cuál de todos estos puede potenciar. Se piensa que potencia principalmente la vía del MAS, pero no hay datos concluyentes. Por eso este medicamento hasta ahora lo único que tiene como uso es hipertensión arterial. Reduce los efectos mediados del receptor de prorenina, que son fibrosis, apoptosis, riesgo de trombosis, vasoconstricción. Imagen que también vimos en la clase, donde se confirman las dos situaciones. Los pro vía del óxido nítrico, los pro vía de la vasoconstricción. Ahí también median efecto las endotelinas y otro tipo de mediadores, no solamente la angiotensina. Ahí Doctor, vemos quinasas, endopeptidasas, etcétera. Dígame, doctor. los agonistas GLP-1 también interaccionan con los tiazídicos. Sí, señor. Menos, pero sí hay ya creo que 3 estudios nuevos donde lo relacionan. Lo relacionan. Hay un tema sobre acidosis inducida por este grupo de medicamentos y el uso con diuréticos tiazídicos. Pero realmente, pues, en clínica, los casos que yo he visto han sido cero. Es decir, yo conozco pacientes en donde están tomando diuréticos tiazídicos y no han tenido efectos adversos a ese nivel. Ni siquiera los que menciona con deshidratación, que es uno de los riesgos de esa asociación. Pero clínicamente no lo he visto. Y de hecho veo que lo prescriben. Yo de todas maneras, en pacientes diabéticos, yo prefiero no usar tiazidas. ¿Ya? Entendido, doctor. Si esa fue su pregunta, no sé. O si su pregunta iba a otra más. No, sí, me quedó claro. Ok, perfecto. Bueno, esto también lo habíamos visto. No quiero volver a cansarlos. Y lo que quiero es como tampoco los medicamentos. Así que disculpen que tratado en una sola clase. Pero quiero hablar de esto porque esto sí ustedes no lo conocen, ¿cierto? Con esto sí no están familiarizados. Son los bloqueadores de la entrada de calcio. Los bloqueadores de la entrada de calcio prácticamente ellos actúan a través de canales de calcio voltaje dependiente.
Principalmente todos ellos actúan en canales de calcio tipo L y algunos de ellos tienen acción sobre los canales de calcio tipo T, están ubicados principalmente a nivel cardíaco y que se relacionan con que los que tienen acción sobre ese tipo de canales tienen más efectos nodales, es decir, sobre los nodos. Tienen imágenes de los más usados: verapamilo, amlodipino, nifedipino. Como agentes antiarrítmicos utilizamos los no dihidropiridínicos, es decir, verapamilo y diltiazem. Como agentes antianginosos podemos utilizarlos todos. Como agentes antihipertensivos podemos utilizarlos todos. Ahora, hay limitaciones como antianginosos a los que hacen vasodilatación muy rápida porque pueden producir taquicardia y empeorar la angina. Eso sí, ustedes deben seleccionar adecuadamente el bloqueador de canal de calcio en tu paciente con angina. Básicamente los efectos que se producen cuando utilizamos bloqueadores de canales de calcio, el primero y el más importante por el cual ellos comenzaron a ser usados es porque restablecen el equilibrio entre la demanda y la oferta de oxígeno por el miocardio. Y ellos reducen la demanda porque pueden deprimir el gasto cardíaco, deprimiendo la contractilidad y deprimiendo la tensión de pared dentro del ventrículo izquierdo, lo que reduce la precarga o optimiza la precarga y al hacer vasodilatación por control sobre los canales de calcio, reduciendo la resistencia, pues entonces también va a reducir lo que nosotros llamamos la poscarga. Ellos, como ven ustedes en la imagen, actúan más sobre la poscarga que sobre la precarga. Lo otro es que la vasodilatación con reducción de la resistencia vascular periférica no es la única que buscamos. La que buscamos es la vasodilatación coronaria. Y la vasodilatación coronaria aumenta el flujo de oxígeno hacia el miocardio, es decir, mejora la oferta. Ese es un beneficio que lo tienen todos. Todos hacen eso. ¿Cuál es el problema? Como dice aquí, que algunos dihidropiridínicos que hacen vasodilatación rápida pueden generar taquicardia refleja y aumentar la demanda, cosa que no queremos. Sobre todo en quién? En nuestro paciente con angina. Me aumenta la frecuencia cardíaca algo, bueno, perfecto, en el paciente hipertenso, pero en mi paciente con angina el impacto es mayor. En el cuadrito que dice como tabla 37.2, que es de un artículo de revisión, ustedes ven que quienes no van a afectar ni la frecuencia cardíaca ni el gasto cardíaco hacia arriba nunca, van a ser lo que nosotros denominamos no dihidropiridínicos. ¿Por qué? Porque verapamilo y diltiazem actúan sobre los nodos y pueden disminuir la velocidad de conducción auriculoventricular, reduciendo la frecuencia cardíaca. La contractilidad, como vimos, pues la mayoría la reduce, unos más, otros menos. Por ejemplo, de los que más se usan, amlodipino, no afecta ni la frecuencia ni la contractilidad, pero cuando uno lo usa en dosis de 10 miligramos, reduce la contractilidad, pero puede aumentarme la frecuencia cardíaca. Ya ves, entonces todo depende de dosis. El nifedipino es uno de los que más se ha asociado con incremento de la frecuencia cardíaca, pero es muy buen agente antihipertensivo. Yo prefiero que ustedes lo recuerden con dos nombres o dos grupos, dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos, porque es más fácil de asociar. Además, los dihidropiridínicos son fáciles de recordar porque todos terminan en dipino. Por ejemplo, el que no cree en nadie, ese es nifedipino. El que no le gusta montarse en tren, que va siempre en avión, ese es nifedipino. El que no le gusta salir este día, no le gusta coger sol, mira, ni sol, dipino. Todos terminan en dipino.
fácil de recordar. Y no dihidropiridínicos solo hay dos. O ustedes pueden dividirlo en de acción nodal, los no dihidropiridínicos, y sin acción nodal, los dihidropiridínicos. Aunque en la literatura se menciona el hecho que irradipino puede tener algo de acción nodal. Dice radipino. Y que incluso en vez de aumentar la frecuencia puede disminuir. Esta es la forma de clasificación, pero yo prefiero que usemos la que yo les acabo de mencionar. Esta dice grupo 1 igual a bloqueadores de canales de calcio tipo L sin acción nodal, es decir, dihidropiridínico. Tipo 2, los que bloquean canales de calcio tipo L, pero también algunos tipo T, que adicionalmente le da la capacidad de efecto nodal, es decir, que pueden alterar la conducción del nodo sinusal y del aurículo ventricular. Y hay solo dos no dihidropiridínicos, verapamilo y diltiazem. Este lo están investigando. Son bloqueadores de canales de calcio únicamente. Mibefradilo es uno de ellos. Y hay otra clasificación que se llama la clasificación de zinc. En la clasificación de zinc ustedes ven que hay 4 grupos. Y prácticamente el grupo tipo 1 son los no dihidropiridínicos, el tipo 2 son los dihidropiridínicos, el tipo 3 son los medicamentos que utilizamos contra el vértigo. ¿Ah? O sea que tienen acción principalmente sistema nervioso central, pero que no tienen acción sobre la conducción cardíaca. Y entonces ahí tienes a la flunaricina, que se usó mucho tiempo para el vértigo, para el mareo. Yo prefiero que usemos dihidropiridínico y no dihidropiridínico. Dentro de los principales efectos adversos de los bloqueadores de canales de calcio, pues están el mareo, el edema, el dolor de cabeza, que puede ser pulsátil, rubor y calor, hipotensión, constipación, reflujo gastroesofágico. Algunos de ellos incluso está asociado, sobre todo los dihidropiridínicos, a falla cardíaca. Y los no dihidropiridínicos, sí, exclusivamente de ellos, lo que sigue, es decir, prolongación del PR, bloqueo de segundo de tercer grado, defectos en la conducción interventricular, bradicardia, etc. Eso lo hacen ellos porque ellos sí tienen acción sobre el nodo sinusal y sobre el nodo auriculoventricular. Los dihidropiridínicos no tienen acción sobre eso. Esta también es de un artículo de revisión, espero que les guste. Aquí tienen indicaciones autorizadas de los bloqueantes de canales de calcio. Entonces mira que el verapamilo y el diltiazem son los únicos que tienen indicación como agentes antiarrítmicos. Todos sirven para hipertensión arterial, todos. Y casi todos para angina. Los que no usamos en angina es porque hacen taquicardia con respuesta muy rápida y esos pacientes pueden empeorar su cuadro anginoso con ese medicamento. El verapamilo es especial porque el verapamilo me sirve para la angina, cualquier forma de angina. Me sirve para la hipertensión arterial y me sirve como agente antiarrítmico. El diltiazem también me sirve para cualquier forma de angina y también sirve para el tratamiento de la hipertensión arterial. Tiene efecto antiarrítmico, pero como no es tan eficaz como el verapamilo, el que más usan como agente antiarrítmico es verapamilo. El amlodipino es el favorito. ¿Ya me escuchan? Ahora sí, profe. Que se fue, Ya. se fue el internet, sí. Le decía, ¿me escucharon hasta amlodipino o diltiazem?
Escuchamos hasta que dijo, el amlodipino es el favorito de... Qué memoria, doctora. Bueno, sí, exactamente. Es el favorito en el tema de manejo de la hipertensión arterial. Fíjate que incluso en el tratamiento de la isquemia miocárdica también es de primera elección. ¿Sí ves? Es un medicamento que tiene una ventaja sobre todos los demás, su vida media. Además es que es potente. 5 miligramos de amlodipino son suficientes una vez al día. Entonces es muy cómoda la dosificación y la combinación con otros fármacos. Cuando tú tienes un fármaco que lo vas a usar una vez al día, es fácil de combinar. Entre sus efectos adversos está que él induce una mayor vasodilatación periférica, entonces aparece edema, pero dentro de sus ventajas está que induce menos taquicardia que los demás. Es, como dice aquí, de primera línea en la hipertensión arterial. El nitrendipino no se recomienda en angina. ¿Por qué? Porque produce taquicardia. Entonces se recomienda principalmente en hipertensión y el nitrendipino junto al amlodipino son los que se prefieren en hipertensión arterial sistólica aislada del anciano. Doctor, ¿Sí, señor? he visto pues pacientes que son tratados con ARA2 y que luego les adicionan amlodipino. O sea, ¿cuál sería, por ejemplo, la indicación en este momento? Doc, eso es lo que llamamos nosotros terapia dual. Es decir, cuando tú necesitas control de la presión arterial de tu paciente y no lo logras con uno solo. Entonces tú adicionas. El ARA2 te da vasodilatación principalmente, pero el ARA2 no te aumenta lo que llamamos nosotros el flujo coronario. Ya ves. En cambio, el bloqueador de canales de calcio te aumenta o mejora el flujo coronario y también te da vasodilatación, pero por otra vía. Mientras con el ARA tienes más vasodilatación por la vía del óxido nítrico endotelial, esta te da más vasodilatación directamente sobre la musculatura lisa y principalmente arterial. Entonces tú lo que haces ahí es una sinergia de suma, buscando reducir más la presión arterial. Aquí el tema es, ninguno de los dos aumenta el gasto cardíaco, aparentemente. Y si hay alguien que lo pueda aumentar, podría ser el amlodipino más que el ARA2, pero es la ventaja, vasodilatación sin incremento del gasto cardíaco. Esa asociación también te sirve para optimizar lo que llamamos nosotros la función renal de tu paciente. Entonces, tú lo usas cuando no tienes control o con un solo medicamento no conseguiste el control. O es una hipertensión grado 2 y tú quieres abordarlo de una vez con terapia dual. Porque tú sabes que con un solo medicamento no lo vas a sacar. Y es elección tuya, porque tú puedes, así como utilizaste ese, puedes utilizar un diurético. Lo que no recomiendan es utilizar un IECA con un arado, eso sí no. Y es frecuente la asociación. Incluso hay terapia triple, que tienen un diurético, un arado y un bloqueador de canales de calcio. Y ese paciente terminan también adicionándole un beta bloqueador. Vas a encontrar pacientes así también. Y eso sigue como una secuencia o algoritmo que ahorita la vamos a revisar rápidamente cuando veamos manejo de la hipertensión arterial. Bueno, sí mencioné que nitrendipino no en angina por taquicardia, ¿verdad? Sí, señor. Nicardipino se usa mucho menos. Felodipino se puede utilizar igual que el nifedipino. Se usa en angina, pero con precaución. Yo utilizo nifedipino en angina con precaución. ¿Por qué? Porque el nifedipino produce también taquicardia. Y frecuentemente, no es que sea rara, frecuentemente. Entonces, si yo me arriesgo en hipertensión más angina, tiene que ser una angina estable, en donde el aumento o incremento de la frecuencia cardíaca no sea significativo.
puede haber una estrategia de combinarlo con un medicamento que tienda a reducir algo la frecuencia. Eso sería un beta bloqueador. Pero si puedo usar lodipino y no tengo que estar cuidando al paciente, pues mejor. Sin embargo, hay pacientes que responden mejor al nifedipino que al anlodipino, porque ya tienen rato usando nifedipino y se les mantiene. Además, el nifedipino es el que se prefiere en mujeres embarazadas. El nimodipino es especial. El nimodipino es el más liposoluble de todos, mejor penetra el sistema nervioso central, por eso lo utilizan aquí. Principalmente también lo usan en ancianos con trastornos como vértigo. También lo utilizan en cefalea vascular, el nimodipino. Pero la indicación para lo que lo trabajó el laboratorio que lo investigó es para prevenir el daño neurológico que se causa en un paciente que tiene una hemorragia subaracnoidea, y estos pacientes por lo general hacen vasoespasmo cerebral secundario a esa hemorragia, va a tratar de solucionar. Y ese vasoespasmo puede producir, como ustedes entenderán, disminución del flujo a nivel de algún sitio, a nivel cerebral, y ocasionar un daño neurológico irrecuperable. Estos pacientes que hacen hemorragia subaracnoidea, el neurólogo por lo general les prescribe nimodipino para evitar el daño. Y no por pocos días, lo usan habitualmente por día, incluso parenteral por 21 días en la prevención, porque se entiende que el vasoespasmo ocurre entre la primera y la tercera semana del evento. También en aneurisma traumático, pero bueno. Ahí están las dosis. Ya yo les dije que las dos que más vamos a usar, entonces, anlodipino, 5 miligramos son suficientes, sino 10 miligramos al día. El otro que se usa mucho es nifedipino, que viene de 30 y de 40, normalmente se usan entre 30 y 120 miligramos. Y el verapamilo, el otro que también se usa mucho, 240, hay una presentación de liberación lenta o retardada que se puede emplear cada 12 horas, hasta 480. Y luego vienen las dosis de cada uno de los medicamentos, pero tampoco los quiero agotar con esto. Me imagino que ustedes ya la conocen, y si no, pues no me han recordado, doctor Fernández, tengo que subirles las presentaciones, no les he subido presentaciones hace rato. Pero me imagino que ustedes tienen las dosis de cada uno de ellos. Beta bloqueadores. Bueno, esto yo creo que a ustedes no necesito explicarle la diferencia entre urgencia y emergencia hipertensiva. En la urgencia es un paciente que no tiene lesión de órgano blanco, y la emergencia sí. Y la urgencia la puedo manejar ahí en observación, en urgencia, incluso con medicamentos por vía oral. La emergencia, me toca hospitalizar al paciente en una unidad de cuidado coronario intermedio, e incluso en algunos casos tocará hospitalización en unidades de cuidados intensivos. Imagínense que la emergencia sea por un infarto agudo de miocardio. Ese paciente va a inmediatamente hospitalizarse en una unidad de cuidados intensivos. Este es un algoritmo de la misma guía del 2018 europea. Y miren que ellos hablan de una terapia inicial con cualquiera de los 4. ¿Qué notan ustedes? O sea, que no, para que no se te olvide que no combines estos dos. Puedes utilizar un diurético con un IECA o un ARA2 con un bloqueador de canal de calcio, que fue el tema que vio el doctor ahora, que me preguntó por qué. Y puede hacer terapia triple, terapia doble, o puede iniciar monoterapia. ¿Cuándo es el momento de usar beta-bloqueadores? A ver quién me contesta eso. ¿Cuándo le agrego salgo de los 4 y pongo un beta-bloqueador? ¿Cuándo? Cuando me vuelvo a los 4 y digo, le voy a poner un beta-bloqueador en vez de ponerle otro más del grupo. ¿Cuándo?
cuando el paciente sufre ya un infarto. O tiene una enfermedad coronaria, o tiene una angina, o tiene una insuficiencia cardíaca. Esas son las condiciones para yo evaluar la posibilidad de un beta bloqueador. Y las combinaciones que puedo hacer en terapia, en monoterapia, son cualquiera de los cuatro, ¿verdad? Terapia combinada, un diurético, más un bloqueador de canal de calcio, o un IECA o un ARA2. ¿Sí? Tres quedarían: diurético, IECA, bloqueador de canal de calcio. Y la otra combinación sería diurético, bloqueador de canal de calcio o ARA2. Ninguna combinación recomiendan IECA y ARA2 juntos. Ninguna combinación. Esto es de la Goodman. Sí, creo que sí. Aquí habla de dos escenarios, una hipertensión etapa 1 y una hipertensión etapa 2. En la hipertensión etapa 1, tú, de acuerdo a tu paciente, sin antecedentes, sin riesgo cardiovascular, pues entonces dile que va a mejorar su estilo de vida. Usted está un poquito pasado de peso, fuma mucho, no estudia farmacología, tiene algún factor de riesgo en ese sentido, no se conecta. Bueno, entonces vamos a cambiar su estilo de vida, lea más, estudie más, participe más, ¿sí? Y puedes estudiar la probabilidad de ayudar con un diurético tiacídico. A ese paciente está en 140/90, tú lo vuelves a citar en 3 meses. ¿Está en meta? Perfecto, sigue así. ¿No está en meta? Bueno, entonces hay que comenzar tratamiento farmacológico, ya con terapia dual por lo menos. En el paciente que está en etapa 2, 160, 100, entonces tú puedes utilizar monoterapia o puedes usar terapia dual. Lo que tú emplees, ya lo citas nuevamente, depende de cómo encontraste la presión, en 2 a 4 semanas. ¿Está en control? Siga con el tratamiento. No está la meta, la presión sigue alta o más alta, entonces viene. Si lo tienes en monoterapia, hazle terapia dual. Si lo tienes en terapia dual, sube la dosis de ambos. ¿Sí? Estamos. Y lo vuelves a citar en 2 a 4 semanas. No está en meta, lo más probable es que vaya para terapia triple. Pero cuando vas a pasar la terapia triple, la recomendación que dan y que es lógica es remítelo a un médico, ¿verdad? Especialista que pueda buscar causas secundarias de hipertensión arterial. ¿Qué te alerta sobre causas secundarias? No respuesta al tratamiento 1, 2, hipertensión en jóvenes. Enseguida yo estoy diciendo, ahí hay algo, ahí hay un febocromocitoma, ahí hay alguna situación. ¿Sí ves? Aquí lo que no menciona el algoritmo es que desde el arranque hay que ordenar las pruebas de laboratorio correspondientes, incluyendo verificación de la función renal, hepática de mi paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Este algoritmo, que es como muy general, todas las guías la tienen de alguna u otra forma. Y miren ustedes que la del 8º comité del año 2008, todas se acercan a ella de alguna u otra forma, se acercan a estas recomendaciones. Entonces mira, la primera recomendación es 140/90, se mantiene, pero aquí habla, ¿te acuerdan? En el 7º decía 160, aquí dice 150. Es la única donde menciona 150. Del resto todo es manejo de la presión arterial en 140/90. ¿Ya? Las siguientes recomendaciones, 4, 5, 6, 7, 8, es use un diurético tiacídico, use un IECA, un ARA2 o use un bloqueador de canales de calcio. No cambian en ninguna parte. Y precisan que si son afroamericanos, entonces mejor un bloqueador de canal de calcio o un diurético tiacídico. Pero que si hay falla cardíaca, de todas maneras, entonces un ARA2. Eso es todo lo del 8º
el comité conjunto. No tiene gran cosa. Eso es todo lo que ellos resumen. Y la guía que mencionó la doctora y que también ella adoptó parte de esta imagen en su guía, que es la del 2020, ¿verdad, doctora María Granado? Dígame, es que no lo escuché bien. Digo que esta fue parte de las que usted comentó. Sí, señor, esa es una de las clasificaciones de hipertensión. Fíjese, ¿qué nota usted? ¿A quién se parece esta clasificación? ¿Cómo que a quién se parece? O sea, esta Sí, es la que está en la guía del 2020. Esa es sí, la que vimos pero al principio. esta clasificación que ellos adoptan, Lo que ¿a usted cuál dijo, de las guías se le parece a usted? lo que usted dijo algo 8, es que se me olvida cómo se llama. Usted al principio habló sobre eso, sobre ella. El octavo comité. Sí, eso. Me parece que fue Ellos ahí hablan de normal alta. clasificación. Pero creo que usted ha hablado de valores un poco más bajos. Me parece que decía normal alta de Óptima. 125. Decía también de óptima. Con la Sí, europea no, porque la europea habla de óptima, sí, exacto, doctor, por debajo de 120-80, pero ya hablan de normal y normal alta. Que en términos de tratamiento, y después hablan de dos, grado 1 y grado 2. Simplifican, grado 1 y grado 2. Y mantienen los valores, y mantienen los valores. Hablan también del monitoreo del AMPA y del MAPA, en términos muy similares, establecen unos valores promedios para decir si es hipertensión o no. Eso en valores limítrofes. pero, pero de todas maneras, como usted recalcó, aun cuando está esa clasificación que se cataloga como, por ejemplo, en consultorio después de 4 controles, si el paciente llega con un valor mayor a 180, ya se declara hipertenso sin más controles. O sea, ya con Sí, solo ese claro. valor ya es declarado hipertenso. Así, eso lo mencionábamos al principio. Lo mismo que si usted encuentra una cifra baja de presión, ese paciente no es hipertenso, no necesita hacer el pronóstico. Y eso lo dice esta guía también. Dice que se toman 3 con separación de 1 minuto entre ellas, pero que si la presión está por debajo de 130-85 no haga más medición. Y como usted dice, si es más de 180-110, pues el paciente es hipertenso, ¿para qué va a estar dando vuelta y haciendo control? Y miren que esta guía en el primer paso lo que recomienda es un ARA2 más un bloqueador de canal de calcio, doctor, la combinación que usted mencionó. Ahí Eso es algo. comenzaría la etapa 1. Esto es lo que dice la guía. O sea que las otras guías donde querían comenzar con tiacídicos, esta guía de este año dice que mejor es que sea esta combinación. Dígame, Doc, ¿qué iba a aportar usted? Adelante. No, decía que ese es el algoritmo que se sacó para la guía del 2020, ese es el que está actualizado. Ok. Si quiere puede comentarlo. La oímos, no hay problema. Fíjate que en Deme un segundo. los pacientes afroamericanos, si tú lees acá, mira que ellos recomiendan diuréticos tiacídicos más bloqueadores de canales de calcio. Pero si hay falla cardíaca, antagonista receptor de angiotensina 2 más diurético tiacídico. O puedes iniciar con un ARA2 más un bloqueador de canales de calcio en ellos. Fíjate, eso es nuevo. Nuevo porque eso sí va en contra de las guías anteriores, donde pone al antagonista del receptor de angiotensina 2 en los pacientes de raza negra. Cuando la mayoría de guías dice calcio antagonista o diurético tiacídico. Y él luego coloca o lo tradicional, que es calcio antagonista, bloqueadores canales de calcio más diuréticos tiacídicos. Eso es lo que dice esta guía. Y fíjate que te va escalando de terapia dual a terapia triple y a terapia cuádruple en hipertensión resistente.
¿Qué le falta a esta guía, doctora, usted que la analizó? ¿Qué le falta a esta recomendación para usted? ¿Qué no menciona prácticamente? Deja de lado, ¿a usted no le parece que deja como de lado los IECA? Pues no tiene eso, sí, no hablan para nada de los IECA, ellos solamente están hablando de manejo de ARA2, es como más para manejos de falla cardíaca que en general. Exactamente, ellos usan más el término ARA2 que IECA, aunque después ellos lo mencionan, mire que cuando dicen A, dicen que es ARA2 o IECA, ellos se refieren a eso, ¿sí ve? ARA2 o IECA. Y lo otro que no se ve ahí es los beta Los bloqueadores. beta bloqueadores tampoco No se Sí, leí eso es mencionan lo en que, esa, lo en que ese estaba yo algoritmo. pensando. Que, ajá, que habíamos hablado que terapia cuádruple, pues meterlo por si acaso. o antes, doc, o antes, o sea, aquí está triple. En un paciente con angina, yo pensaría en incluir un beta bloqueador, incluso desde acá. Usted puede pensar en un beta bloqueador en el paso 2. Es que el beta bloqueador uno tiene que considerarlo siempre en el paciente con angina o infarto agudo de miocardio o paciente con falla cardíaca, siempre hay que considerarlo. Ahora que veamos falla cardíaca, van a ver que falla cardíaca, ustedes se acuerdan que hay algo de estadio, yo no sé si alcanzaron a verlo, de la A hasta la D. Ya en el estadio B, ya se recomienda el uso de beta bloqueadores en falla cardíaca. Y luego lo que hace esta guía, Doc, es Ellos en esta guía, perdón, ellos en esta guía hablan más de ARA2 porque es que hacen es como una asociación para reducir el riesgo cardiovascular. Entonces ellos dicen que es en promedio 50% de los adultos con hipertensión reciben medicación para reducir la presión arterial, pero pocos países tienen mejores resultados al hacerlo, ¿no? Entonces son más los países que tienen peores. Entonces, decían ahí que a pesar del hecho de que una diferencia en la presión arterial de 20 sobre 10 miligramos se asociaba con una diferencia del 50% en riesgo cardiovascular, entonces el algoritmo está como más enfocado a esta parte de falla cardíaca, por eso es que hablan más o recomiendan más los ARA2. Así es, muchas gracias, Doc. Pero fíjese lo que hemos venido insistiendo, miren que esa misma guía, cuando habla de hipertensión y enfermedad arterial coronaria, ¿qué dicen del manejo? Yo se lo resalté. ¿Qué dice el manejo, Doc? Perdón, Doug, es que me está molestando mucho el internet. ¿Qué fue la pregunta? Bueno, no, el que pueda leer, no, no solo usted. No, no escuché qué me preguntó. Digo que ahora cuando uno, ya cuando ellos, no es el algoritmo, sino cuando ellos comienzan a hacer las recomendaciones, tienen que dicen que en enfermedad arterial coronaria el manejo debe incluir A o B, es decir, Sí, un beta bloqueadores A2 también. o un beta bloqueador. Sí, sí, señor. ¿Ves? Entonces, si es con accidente Doctor, cerebrovascular previo, lo mismo, dígame, Doc. o sea, si el paciente está en angina estable, ya se puede estar pensando en beta bloqueantes. Sí, en un paciente con angina se puede pensar en beta bloqueadores. ¿Qué es lo que usted hace a la hora de seleccionar cuál le voy a prescribir a mi paciente? Pues yo tengo los cuatro. Si hay alguna contraindicación para los cuatro, entonces ese lo voy a excluir de la lista, me quedo con tres o con dos. Y si tiene una comorbilidad asociada a enfermedad coronaria o insuficiencia cardíaca, puedo pensar en adicionar ARA, o sea, el antagonista receptor de aldosterona, o beta bloqueador. Primero beta bloqueador y luego ARA. Eso es más o menos el algoritmo. Según, Si está según el embarazada, bueno, algoritmo, si está embarazada, ya yo pienso en metildopa. Si es afroamericano o es anciano con hipertensión sistólica aislada, entonces yo pienso más en el canceroantagonista. ¿Sí ve? Entonces usted va orientando con la situación particular de cada paciente. Por eso yo les mostraba al principio
que la mayoría de comorbilidades van bien con un ARA o con un IECA. Y le decía dónde no y dónde sí. Que fue la primera parte que revisamos, no sé si se acuerdan. De pronto fui muy rápido. ¿Qué dice la doctora Michelle? Miren que ahí tienen una serie de recomendaciones, no se preocupen, no vamos a revisarla, solo lo puntual. Y mira que en falla cardíaca también, ¿qué te dicen? Beta bloqueadores o antagonistas de receptor de aldosterona, junto al ARA. Esas son recomendaciones. En enfermedad renal, los mejores son IECA o ARA2. De eso no hay duda. En enfermedad renal crónica, IECA o ARA2. Y si te quieres ayudar con un diurético, depende de la enfermedad renal. Si está en una etapa inicial, puede ser tiacídico. Si está un poco más avanzada, un diurético de ácido. Y eso lo recomienda esta guía. En los diabéticos, IECA o ARA2. A mí me enseñaron, ahora no sé las nuevas guías, no veo que hayan cambiado mucho esto, que si es diabetes tipo 1, un IECA, y si es tipo 2, un ARA2. Así nos enseñaron a nosotros en la época. Claro que hay que hablar de que en mi época, pues, apenas estaban comenzando estos. Ya para irnos, todos ustedes están en condición de responder esto. Todos. Lean y yo le pregunto aleatoriamente a todos, porque todos están en condición de responder esto y de responderlo fácilmente, incluso hasta con 12. Doctora Sepúlveda, cuénteme su respuesta, ¿cómo estará? Doctora Alicia Margarita Sepúlveda, segundo llamado, su presencia requerida en el Departamento de Farmacología. Doctor Daniel Quintana. Doctor Quintana sí está siempre ahí Profe, conectado. Dígame, pues usted no se va a equivocar, no se preocupe. Dígame. yo recuerdo de la última clase que tuvimos con ustedes de los fármacos que actuaban en el eje renina-angiotensina de que ya pacientes con agrandamiento del ventrículo izquierdo utilizábamos este grupo medicamentoso. Muy bien, pero usted qué hace con ese paciente? Ya le llegó a su consulta y usted lo está evaluando, lo está valorando. Y él le narra todo, cuenta de los antecedentes, y usted encuentra los hallazgos clínicos que encuentra ahí descritos. ¿Usted qué hace con ese paciente? ¿Qué le dice a ese paciente de acuerdo al algoritmo que acaba de ver? Primer paso que Bueno, usted le va a recomendar, ¿cuál es? bueno, el primer paso que creo que habría que hacer con el paciente es incentivarle a mejorar su estilo de vida. Por supuesto, Cambios en el estilo primer de paso. vida. No, usted no puede seguir así. O usted tiene que Ajá, bajar exacto. eso, tiene que Decirle que cuidarse. baje de peso, que haga ejercicio, que coma mejor y estas cosas. Menos sal. ¿Usted Y cree que con esa recomendación, en 3 meses este señor ya rebaja su presión arterial a 130, 80? ¿Sí será?
Que no Pues, necesite tratamiento farmacológico, sino que ya ahí con eso tiene. ¿Para qué vamos a hacer tratamiento farmacológico? Le vamos a hacer un monitoreo ambulatorio, le vamos a hacer una automedición, porque está ahí en 150-95 o no. No le recomiendo eso. Yo de una le voy a hacer medidas no farmacológicas y farmacológicas. ¿Usted qué hace ahí? profe, pues, si no recuerdo mal, el algoritmo que usted nos presentó ahorita decía que exactamente como dice usted, que a los 3 meses podía presentar un cambio considerable en la presión arterial. Entonces, pues él tiene la hipertensión arterial, pero tampoco la tiene como que, o sea, que diga, yo creería que de pronto a los 3 meses puede bajar, pero como tiene antecedentes de hipertensión familiar y el padre ya murió de infarto al miocardio, pues toca darle medicamentos a ese paciente. O sea, doctor, él tiene una cosa que se llama factores de riesgo, con un daño estructural del corazón. O sea, ese paciente yo no lo puedo dejar con medidas no farmacológicas. Muy bien, doctor. Doctor, Excelente disculpe, intervención. Vamos en a este ver caso, ¿se quién. consideraría la hipertensión secundaria o primaria? Ahora mismo para nosotros es primaria. Tiene antecedentes familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Se trata de un hombre relativamente, no podemos decir joven, pero relativamente joven. Él requiere estudios para descartar una hipertensión arterial secundaria. Pero Doc, por lo que él muestra parece primaria. ¿Por qué? Porque tiene un síndrome metabólico, tiene antecedentes familiares, ¿cierto? Y habitualmente la secundaria da cifras de presión arterial un poco mayores. Casi Y siempre por la la edad secundaria, el también. feocromocitoma y esto te dan cifras de 160, 180. Entonces, hasta ahora para nosotros sería primaria, pero no hay que descartar y hay que estudiarlo, claro que sí, hay que hacerle toda la lista de la batería de exámenes. Doctora, Doc, ¿y usted qué opina? Dígame, Doc, doctora por el Fernanda. agrandamiento del ventrículo y por el antecedente no se debería cuidar con un ARA-2. Bueno, no hemos llegado allá, pero bueno, ya que usted va a prescribir, entonces ya le prescribió un ARA2. Vamos a dejar a la doctora Barrio que estaba comentando, ¿no? Sí, señor. ¿Qué le va a prescribir usted? Ya la doctora Chili nos dio un ARA2. ¿Y usted, doctora? Pues doctor, yo pensaría también en un beta bloqueador porque tiene afectado ya el ventrículo izquierdo. Un beta bloqueador y por los antecedentes del infarto del papá y esto. Ok. Sí, Doctor señor. Rodríguez, ¿usted qué dice? Profe, yo también estaba pensando para, la, para el agrandamiento ventricular izquierdo, darle un ARA2 y combinarlo con un beta bloqueador, porque como ya el paciente tiene riesgo de que un familiar murió por infarto al miocardio, entonces también protegerlo por esa parte. Muy bien. ¿Y usted, doctora García? Profe, yo estoy dudándolo, estoy dudándolo. Pero no se preocupe, Y no yo, dude. yo tenía, Prescriba. o sea, yo había leído alguna vez que cuando eran pacientes menores de 65 y que tenían riesgo coronario, podría ser bueno empezar con un IECA. Muy bien. Doctora Yendri. Ortiz. Sí, ¿Qué opina usted? yo opino lo mismo que la doctora Michelle, que ella habla sobre un metabloqueador por los problemas cardíacos que está presentando pues el paciente. Bueno, doctor Fernández, ¿sabe quién tiene la razón de todos ellos? Todos. ¿Cuál cree usted que tiene la razón? Yo creo que todos tienen la razón, ¿no? Primero hay que hacer el tratamiento inicial y pues evaluar al paciente en un mes si de pronto es necesario adicionarle tratamiento dual o ver qué más se puede hacer. Entonces, estamos de acuerdo en algo, vamos por partes. Primero que todo, hay que hacerle el diagnóstico completo
para descartar causas. Es decir, sabemos que puede ser primaria, pero no vamos a dejar de descartar causas de hipertensión. Segundo, sabemos que la medida farmacológica tiene un impacto positivo. Tercero, que este paciente no podemos dejarlo para que vuelva en 3 meses, sino que debemos observarlo cerca porque primero le vamos a ordenar laboratorio, RX. Él no lo mide cuánto es la hipertrofia ni nada, entonces vamos a ver realmente con un eco. Y lo otro es que es un paciente que le vamos a iniciar terapia farmacológica, o sea que tenemos que citarlo en 2 a 4 semanas. En eso también estamos de acuerdo. Y estamos de acuerdo en que podemos darle cualquiera de los 4 y de pronto podemos adicionar, pensar en adicionar, como dijo la doctora, algunos, no, no uno solo, podemos adicionar beta bloqueadores. O sea que ahí no hay forma de equivocarse con este caso. No hay forma de equivocarse, porque podemos utilizar cualquiera, incluso hasta beta bloqueador. No había forma de equivocarse. Es un estadio, no llegó a 159, no llegó a 100, entonces 1. La primera pregunta, ¿es urgente tratar esa hipertensión? Entonces habla de los factores de riesgo, además la evidencia de que hay daño estructural del corazón y los antecedentes familiares. Hay que hacerle las pruebas habituales, nada que no hayan dicho, incluido la función renal, electrolito, etc. Un ecocardiograma, claro, que ve que tanto es la hipertrofia. Recomendaciones, haga dieta, haga ejercicio. Y mira, diuréticos tiacídicos si quieres, inhibidores de la enzima convertidora, bloqueadores de los receptores de angiotensina, bloqueadores de canales de calcio y hasta los beta bloqueadores pueden considerarse. O sea que hay una forma de equivocarse. El paciente no te habla de contraindicaciones porque no te dice soy asmático. Cuando se presenten esos casos, entonces sí, ya no puedo utilizar todo, tengo que escoger algunos del grupo. ¿Listo? Ese es el caso de la cápsula. Y es un caso que me gustó para ustedes porque no hay forma de equivocarse en ese caso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Profe, suponiendo que el paciente no quiera o no decida cambiar su estilo de vida, el tratamiento farmacológico, pues, ¿va a verse disminuida su acción terapéutica o qué pasaría? No, el tratamiento farmacológico va y tiene su eficacia, incluso si el paciente no mejora los estilos de vida, pero hay que considerar, por ejemplo, si el paciente no restringe sal, nada hacemos con un diurético. ¿Sí ve? Entonces hay que modificar ese tratamiento si usted cogió un diurético, porque si el señor sigue comiendo con sal, pues la eficacia del diurético se va a disminuir. Si el paciente tiene una artritis reumatoidea y está tomando diclofenaco, ibuprofeno, pues entonces ya usted sabe que va a ser más difícil de tratar, porque la eficacia de todos ellos se puede alterar. Ahí me amparo en bloqueadores de canales de calcio que tienen menos interferencia con esa situación. Y si el paciente sigue obeso a pesar del tratamiento, pues sí, doctor, va a ser más difícil el control. Y es más fácil que nos haga un evento cardiovascular. De eso se trata la concientización al paciente. Señor, si usted sigue subiendo de peso, pues a pesar de los esfuerzos y de los fármacos que usted está utilizando, pues nosotros no podemos asegurarle que no vaya a ser un evento cardiovascular mañana. Hay que concientizarlo. Pero sí, nuestra obligación es formularle así el paciente no cumpla con las recomendaciones en el cambio de estilo de vida y esperamos que con ella, pues, de todas maneras va a disminuir la presión arterial independientemente de lo anterior, va a disminuir. Por eso es que usted a la recomendación en un paciente sin riesgo cardiovascular le da 3 meses y si en 3 meses no cumple, pues toca inmediatamente hacer tratamiento farmacológico. Si hay factores de riesgo o usted ve que ese paciente es desordenado, pues
inicie manejo farmacológico de una vez. Dígame, doctor Rodríguez. Profe, una pregunta con respecto a este tipo de medicamentos y la cafeína. Yo siempre había creído que la cafeína alteraba este tipo de medicamentos y sobre todo la hipertensión porque tenía agentes prohipertensivos. Pero después vi que la cafeína tenía tanto agentes prohipertensivos como antihipertensivos, por lo cual esta acción como que se compensaba y no afectaba en nada estos medicamentos. Entonces yo no sé cuál es su percepción acerca de esto. Si todavía se sigue recomendando a los pacientes que retiren la cafeína de sus hábitos. O sea, la cafeína tiene inconvenientes a nivel de la frecuencia cardíaca principalmente. Ella puede tener acción, como dices tú, opuesta en uno excitatoria y en otra inhibitoria, pero a nivel de la función, ella de todas maneras tiende a incrementar la frecuencia cardíaca. Y más que hipertensiva o anti, ella es proarritmógena. Es decir, el tema de la cafeína es por la posibilidad de generar algún tipo de arritmia. Entonces, la recomendación es que le baje al café, no se la suspendemos. Pues sí, siempre se le recomienda no consumir cafeína. Y si le gusta el cafecito, que tome descafeinado, pero como recomendación de bajar o subir la cafeína para impactar en la cifra de presión, fíjate que no hay en ninguna guía. En términos generales, yo a mis pacientes les recomiendo que usen descafeinado mejor. Mejor. Por aquello del efecto proarritmógeno y puede producir taquicardia. De hecho, induce taquicardia. Entonces, un paciente hipertenso con aumento de la frecuencia cardíaca, pues, te va a aumentar un poco el gasto cardíaco y eso puede tener un problema. Además, si tú dices hace vasodilatación y baja la presión, también te puede producir taquicardia compensatoria. De todas maneras, el frente de ella, por la orientación que damos aquí, es por esos efectos, no tanto si te sube o baja la presión, sino por el efecto proarritmógeno. Listo, profe. Muchas gracias por la aclaración. Hay mano levantadita. Doctora Goes, cuénteme usted. Profe, yo sí quería hacerle una pregunta antes que se acabe. Ya me dicen que tiene problemas de internet. Bueno, gracias. Profe. Dígame. Es que no sé si recuerdo mal la última clase que dimos con usted, que usted mencionaba que los ARA2 también o sea, tienen efectos positivos en pacientes con hipertrofia ventricular, o estoy mal. Los ARA2. No. Positivos no. O sea, que los ARA2, al igual O que sea, los IECA, que favorecen la mejora del cuadro. o sea, ellos lo que hacen es, bueno, revierten la hipertrofia, porque bloquean la respuesta del AT1-2. Entonces ellos lo que hacen es que evitan la hipertrofia y el remodelado. Evitan. Ya. Listo, profe. No sé si usted entendió que lo promueven, pero si entendió eso, no. No, o sea, que mejoraban la clínica del cuadro Sí, actual, o sea, de la hipertrofia. total. Lo que encuentra usted son artículos de cuánto pueden revertir la hipertrofia a ellos, porque ese es uno de sus efectos más deseados. Ellos son los que mejor revierten la hipertrofia del ventrículo, esos grupos de medicamentos, porque bloquean precisamente el que induce esa respuesta, que es el AT1. Y se dice que más los ARA2 que los IECA, aunque clínicamente ambos revierten la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Incluso han asociado a otros, hasta los beta bloqueadores, para revertir la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Pero esa es una de las características. Así es. Por eso esa elección de ARA2 en su paciente estuvo muy bien. En este caso, pues, estuvo muy bien. Aquí lo que yo les insistí es que no iban a equivocarse, porque todas las posibilidades están abiertas. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Dale. respecto a la hipertensión que llaman maligna, que es que tiene unas cifras demasiado elevadas, entonces, ¿por qué fármaco nos iríamos? ¿Por qué grupo de fármacos? Ahí vienen las alternativas, ¿no? Cuando usted tiene hipertensión maligna, nos toca usar las alternativas. Es decir, usted puede seguir con los convencionales, pero entonces en vez de adicionarle a un ARA2 un bloqueador de canal de calcio, usted tiene que pensar en clonidina
hidralazina y medicamentos alternativos de estos grupos que se usan menos. En los que he tenido, yo no sabría decir si maligna o resistente, porque ambas son de difícil manejo, pues entonces lo que se hace es adicionarle a unos la clonidina, y con la clonidina responden. La clonidina es muy efectiva para reducir presión arterial. El problema es la sedación, la somnolencia que induce, y que ese paciente ya, pues, para retirarle la clonidina luego hay que pensarlo. Y la otra, que es menos usada porque produce respuestas compensatorias, que es un vasodilatador directo, es la hidralazina. Aunque cada vez se consigue menos, el laboratorio que lo produce, como tiene poca salida, pues muchos laboratorios lo que han hecho es dejar de producir el medicamento. Doctor, y en el caso de la metildopa, creo que es la que le mandamos a las embarazadas, que es de acción central, ¿no se le podría recomendar a este tipo de paciente? Sí, pero no es tan potente como la clonidina. Si vamos a utilizar una de acción central, yo te recomendaría más clonidina que alfametildopa. O sea, la alfametildopa primero tiene un inicio lento, segundo, la reducción de presión arterial. Con ella no es tan eficaz o tan potente como con clonidina. Recuerda que la alfametildopa actúa como un falso neurotransmisor. Entonces sí, es útil, pero no, ahí incluso en estas hipertensiones se piensa también en antagonistas alfa no selectivos. ¿Sí? ¿Te acuerdas de ellos? Como la fentolamina. Se piensa en este grupo de medicamentos incluso. Pero la primera alternativa yo siempre me voy con clonidina o hidralazina. Gracias, profe. No. Dígame, doctor Fernández. ¿Y usted qué iba a preguntar? Sí, profe, creo que hay unos medicamentos hipoglucemiantes que causan al paciente como ansiedad por comer, entonces están totalmente contraindicados en este tipo de casos. Sí, realmente que estimulen apetitos ya casi no se usa incluso eso, porque los que están de moda hacen lo contrario. Los que están de moda hacen lo contrario. Incluso el que señaló usted, los agonistas del péptido parecido al glucagón, los inhibidores de la dimetilpeptidasa 4, los bloqueadores del simportador de sodio glucosa tipo 2. Los que pueden subir de peso a algo son las sulfoniluria, y hoy casi no se usa. Las que se usan son de segunda, tercera generación, que tienen menos incidencia sobre estos efectos. Con la insulina se sube de peso también. Bueno, si eso es todo o hay más, sigo dispuesto. Aquí estoy. Si no, podemos ir a almorzar. Bueno, los que no han almorzado, porque sé que algunos han almorzado ya. Segundo llamado. Dígame, Bueno, vamos a almorzar. Ah, usted no tiene más duda, ¿no? Doctora García. Doctora García va a preguntar, dígame. O sea, no. En realidad iba a decir que creo que ya estamos claros. Ya. Bueno, me quedó en deuda, ¿quién fue? La doctora Sepúlveda, que no me respondió al llamado. Mañana vemos qué pasó con ella. Estaba conectada. Pronto problema de internet igual que ahora. Profe, yo estaba Ya. aquí, pero seguro fue en el momento en el que me llamaron porque mi tía está allá abajo cocinando y ella no vive aquí. Entonces seguro Ya. fue en ese momentico. Seguramente fue así, coincidió, Doc, no se preocupe. Bueno, bendiciones a todos, feliz tarde y hasta mañana. Mañana tenemos algo programado para ustedes o clase magistral. Yo creo que es clase magistral, Clase, ¿cierto? doctor. Sí, clase. Sí, clase. Perfecto, no hay seminario y nada pendiente. Mañana podemos hablar o de angina o de falla cardíaca, ahí miramos.
que son los temas que nos están faltando por terminar. Entonces, hasta mañana, que Dios los bendiga. Gracias, profe, hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana.